ocasión vamos a desarrollar la lección 1.8, el segundo criterio de congruencia de triángulos rectángulos. Repito, cuando dos triángulos rectángulos van a ser iguales, o sea, ser congruentes. ¿En qué momento? Cuando cumplan uno de los dos criterios. Obviamente, cuando hablamos de estos dos criterios, serían criterios simplificados. No son diferentes a criterios de triángulo. Obviamente, cumplen un criterio de triángulos previamente estudiados en las lecciones anteriores. ¿Cuál es el que cumplen? Pues para no dar tantas vueltas lo hacen más sencillo, pero claro, nosotros vamos a evidenciar el criterio. Fíjense bien, tenemos que demostrar que si AC, vea, AC es igual a DF, por eso le ponen esa marquita, y que además el ángulo ACB, parte de A, CB, o sea, habla del C, de la letra en medio, y luego es igual al ángulo DFE, o sea, la abertura F. Y son de 90 grados. Entonces demuestra que el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Vean lo que vamos a hacer. Comenzamos. Tenemos aquí ubicados los triángulos. Vean la estrategia que vamos a generar. Nosotros vamos a unir, como nos dan ya los ángulos los lados marcados que son iguales. Aquí no hay ningún ángulo igual aparte del de 90, porque este son triángulos rectángulos. Obviamente ese es común. Vean lo que vamos a hacer. Los vamos a unir en el lado que es común, es decir, como este lado es igual a este, yo los uno y genero esto, ¿sí? Estos siguen siendo estos puntos, mira, B, A, ¿sí? Que es igual a D, porque ahí mismo coinciden, y este que es C, que es igual hasta ahí en el mismo punto F, como se unieron, y aquí está E, ¿sí? Este es el mismo para ambos, ¿ve? ¿Se da cuenta? ¿Qué tipo de triángulo se nos forma? Como tenemos dos lados iguales, a lados iguales, ¿se acuerdan? ¿Se acuerda la propiedad? Se corresponden ángulos iguales a la base, es decir, este ángulo tiene que ser igual a este porque se me ha formado un triángulo isósceles. ¿Estamos bien ahí? Chivo. Ahora bien, fíjese bien, tenemos que este ángulo es de 90 grados al igual que este. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos dos ángulos iguales, miren, el de 90 y este ángulo de la base. Quiere decir entonces que este de aquí, obviamente que también es igual. ¿Sí? Entonces los tres ángulos son iguales. Y además de eso tenemos dos lados que son iguales. Este lado que tiene dos marcas y el lado que tiene una sola marca. Y ahí podemos ver el criterio que se cumple. Mire, tenemos lado, ángulo y lado. Lado, ángulo y lado. Mira. Lado, perdón, ángulo y lado. Ese es el criterio de congruencia LAL. ¿Se da cuenta? Sencillo. ¿Qué quiere decir entonces? Este criterio nos está demostrando que cuando nos den dos lados iguales de un triángulo rectángulo, los triángulos rectángulos son iguales, son congruentes. ¿Pero qué lados te tienen que dar? Te tienen que dar la hipotenusa y un cateto, porque la hipotenusa es el lado que está enfrente de 90 grados, o sea, el de mayor longitud. Entonces te tienen que dar la hipotenusa y un cateto. Puede ser este cateto o este, pero hipotenusa y cateto igual en un triángulo, en triángulos rectángulos son congruentes, ¿ya? Entonces venimos y rebobinamos las dos lecciones, porque solo son dos criterios. Mire, cuando dos triángulos son congruentes, triángulos rectángulos, cuando tenemos la hipotenusa y un ángulo agudo, cualquiera, bien este o este. Si esos dos elementos son iguales en los triángulos rectángulos son congruentes. Pero si también nos dan la hipotenusa y un cateto, puede ser este cateto o este, pero la hipotenusa siempre, entonces los dos triángulos también son rectángulos. Viene usted y va a justificar por qué estos dos triángulos, por ejemplo, son congruentes. ¿Son rectángulos? Sí, tienen la marca de 90 grados. ¿Qué elementos te dan? Te dan hipotenusa y un cateto. Hipotenusa y cateto. ¿Y son iguales? Claro. Entonces estos triángulos van a cumplen el teorema de tener, ¿sí?, hipotenusa y un cateto, por lo tanto los triángulos son congruentes. Esa es la justificación. Y además cumplen el criterio. ¿Qué criterio cumplen esos? Lado, ángulo, lado. Qué sencillo, lo resolví para ayudarle. Sigue con los demás.